Buenos días. Vamos a construir el árbol de esta expresión postfija y vamos a utilizar esta pila. Entonces vamos a empezar leyendo la expresión de izquierda a derecha. Las reglas son muy sencillas. Si tenemos un operando, vamos a generar una hoja y adentro de la hoja vamos a colocar el operando y vamos a apilar esta hoja. Si el elemento que estemos leyendo es un operador, vamos a crear un árbol. Y este árbol tendrá una rama si es unario, dos ramas si es binario, tres ramas si es ternario, etc. Además, el primero que saquemos de la pila siempre lo vamos a colocar del lado derecho. Entonces, nuevamente, si tenemos un operador, generamos un árbol. Si es binario, sacaremos dos elementos de la pila y el primero que coloquemos siempre va a estar del lado derecho. Bueno, entonces vamos a comenzar. Observamos un 4. Creamos una hoja y adentro de la hoja ponemos este operando y lo apilamos. El siguiente elemento es una variable, la variable y, que es un operando. Creamos la hoja y la apilamos. Viene una suma, entonces generamos un árbol como raíz, este operador. Como es binario, generamos dos ramas, entonces tendremos que sacar dos elementos de la pila. El primero que vamos a sacar es esta hoja con y la vamos a colocar del lado derecho. Y el segundo elemento es esta hoja con el 4 y la colocamos del lado izquierdo. Ahora tenemos que apilar este árbol. Lo voy a representar de esta manera, con la raíz en el lugar que le corresponde. Borramos de aquí el árbol porque ya está apilado. Vamos a seguir leyendo. Continuamos y sigue un operando que es el número 3. Entonces generamos una hoja con el 3 adentro y lo apilamos. Entonces iría aquí. Ahora sigue el número 4. Entonces generamos una hoja con el 4 adentro y la apilamos. Sigue una división. Con la división tenemos que generar un árbol. Como raíz, ese operador. Además es binario, por lo tanto tiene dos ramificaciones. Y tenemos que sacar dos elementos de la pila. El primero que vamos a sacar, que es el número 4, lo vamos a colocar del lado derecho. Y el segundo, que es una hoja con el 3, vamos a ponerlo del lado izquierdo. Siempre el primero del lado derecho y el siguiente del lado izquierdo. Ya tenemos el árbol, ahora vamos a apilarlo. Yo lo voy a representar de la siguiente manera. Entonces la raíz la voy a colocar en el lugar que le corresponde de la pila. Y lo voy a girar 90 grados. Giro el árbol, aunque no giro la manera de escribir los elementos. Entonces este es el 4 y aquí va un 3. Ya está apilado. Lo borro de aquí. Y continúo leyendo la expresión. Entonces sigue la exponenciación. La exponenciación tengo que generar un árbol como raíz este operador y es binario, por lo tanto necesito sacar dos elementos. El primero es un árbol, entonces lo voy a dibujar. Primero lo dibujo y después lo borro. Aquí va el 4, de este lado otra hoja con el 3. Bueno, voy a borrar primero este árbol que ya lo puse y ahora tengo que sacar este árbol y colocarlo acá. Entonces primero lo voy a dibujar y después ya lo voy a borrar. Aquí va el 4 y luego la Y. Ahora sí, tengo que borrar y tengo que apilar este árbol. Entonces voy a apilarlo, la raíz en el lugar que le corresponde. Aquí va la división, aquí va la suma. La suma y la división a su vez tienen dos
operandos. Aquí va el 4. Aquí la Y. Aquí un 3. Aquí un 4. Y ya borro este árbol. Y seguimos leyendo la expresión postfija. Sigue un 5. Entonces creamos una hoja con el 5 adentro y lo apilamos. Sigue un 7, creamos la hoja con el 7 adentro y lo apilamos. Sigue un 6, creamos una hoja con el 6 adentro y la apilamos. Sigue una X, creamos una hoja con el operando adentro, que es una variable, y la apilamos. Ahora sigue una multiplicación, tenemos que generar un árbol. Como es un operador binario, tendremos que sacar dos elementos. El primero que vamos a sacar es la hoja con la X, lo colocamos del lado derecho. El segundo que vamos a sacar, que es el 6, lo colocamos del lado izquierdo. Y ahora tenemos que apilar este árbol. Y lo voy a representar aquí así. Aquí va la X y aquí el 6. De esta manera. Entonces ya borramos este arbolito y continuamos. Vamos aquí, sigue la suma. La suma es binaria. Tenemos que generar un árbol como raíz del árbol, este operador. Y al ser binario tenemos dos ramas. Por lo tanto necesitamos sacar dos elementos de la pila. El primero va a ser este árbol. Y voy a dibujarlo. Aquí es X. De este lado es un 6. Y lo borro. Lo desapilo. El segundo que voy a sacar es una hoja que es el número 7 y la coloco del lado izquierdo del operador. Ahora lo que sigue es apilar este árbol. Entonces nuevamente aquí una suma con sus dos ramas. Aquí va la multiplicación. Aquí va el número 7. Aquí va la variable X. Y aquí va el 6. Listo, ya lo hemos apilado. Entonces lo borramos de aquí. Y seguimos leyendo la expresión. Ahora sigue el coseno. El coseno es un operador, por lo tanto tendremos que generar un arbolito y con una sola rama porque es unario. Entonces necesitamos sacar un elemento de la pila que será este árbol. Entonces viene la suma. La suma tiene dos derivaciones. Uno es el 7, el otro es la multiplicación. Y esta multiplicación también tiene dos ramas. Aquí va el 6 y aquí va la X. Y ahí está. Ya lo hemos dibujado. Entonces desapilamos esto, lo quitamos porque ya está fuera. Y tenemos que colocar este árbol en la pila. Entonces lo que hago es representar la raíz en el lugar que le corresponde con su ramificación a la derecha. Esta suma es binaria, por lo tanto tiene dos ramificaciones. Aquí va la variable X y aquí el 6. Ahora, sigue la multiplicación. Tenemos que generar un árbol. Entonces voy a poner el operador como raíz del árbol. Y es un árbol que tiene, bueno, este es un operador que tiene dos ramas porque es binario. Entonces el primero que voy a sacar de la pila lo tengo que colocar del lado derecho y es este árbol que pusimos con el coseno. Entonces coseno, suma, dos ramas, aquí son 7
y aquí va una multiplicación. Aquí tenemos dos ramas, de este lado va el 6 y de este lado va la X. Y vamos a borrar este árbol que ya lo colocamos. Ahora sigue el 5, tenemos que sacarlo y colocarlo del lado izquierdo de nuestro operador. Listo, ya tenemos el árbol. Ahora vamos a apilarlo. Nos podríamos saltar algunos pasos quizás, pero cuando ya tenemos práctica sí lo hacemos, pero cuando estamos comenzando debemos de hacer todos los pasos. Entonces voy a dibujar ese árbol, que es la multiplicación. Voy a dibujar más grande esta hoja. Ya está apilado. Bueno, estoy observando que lo que viene es una resta, pero podría aquí aprovechar esto, pero lo voy a hacer paso a paso para que no haya ningún lugar a duda o confusión. Bueno, ahí está. Ya está apilado, ya lo borré. Seguimos leyendo la expresión, viene una resta, es un operador, por lo tanto tenemos que sacar dos elementos. El primero, que es el que acabamos de dibujar, es el árbol que tenemos que colocar aquí. Entonces aquí lo pongo. Aquí va el número 5. Aquí el coseno. El coseno es unario, solamente una rama. La suma es binaria, dos ramas. De este lado el 7, de este lado la multiplicación. La multiplicación es binaria. Aquí va el 6 y aquí va la X. Listo, borramos de aquí. Y sacamos otro elemento que es este árbol. Y le ponemos sus dos ramificaciones. Aquí va la suma, aquí va la división. La suma tiene dos ramificaciones, la división igual. Y colocamos sus hojas. Aquí va un 4, una Y, un 3 y un 4. Borramos. Y este árbol lo tenemos que dibujar aquí. Bueno, voy a hacerlo. Vamos a dibujarlo. Aquí va la raíz del árbol, la resta. La exponenciación, la multiplicación y cada uno de estos con sus dos ramas. Aquí es suma, aquí es división, aquí es 5 y aquí es coseno. La suma es binaria, tiene dos ramas, la división también, el coseno solamente uno. Aquí va el 4, aquí la Y, aquí el 3, aquí el 4, aquí va la suma. La suma es binaria, debe tener dos ramificaciones. Aquí va el 7, aquí va la multiplicación binaria con sus dos ramificaciones. Aquí la hoja con el 6 y aquí la hoja con la X. Listo, hemos dibujado ese arbolito, ya está apilado. Vamos a borrar de aquí.
y seguimos leyendo. Ahora sigue el 3. Entonces el 3 vamos a crear una hoja y lo apilamos. Viene el 8, creamos una hoja con el 8 adentro y la apilamos. Viene una división, creamos un arbolito como raíz, dicho operador, y sacamos dos elementos de la pila. El primero que saquemos, que es el 8, lo colocamos del lado derecho, el segundo del lado izquierdo. Y borramos estos que ya apilamos. Vamos a apilar ese árbol, que es división. Aquí va un 8 y aquí va un 3. Bueno, ya está la división. Ahora sigue la resta. Entonces tenemos que generar un árbol. Voy a colocar aquí el operador como raíz con sus dos derivaciones porque es binario. Es un operador binario. Entonces necesitamos sacar dos elementos. El primero que vamos a sacar, que es este árbol, lo colocamos del lado derecho. Entonces aquí es división con sus dos ramas. Aquí va el 3 y aquí va el 8. Y del lado izquierdo voy a dibujarle más hacia la izquierda su rama. Así. Es el menos, el operador menos, con sus dos ramas. Aquí es exponenciación, aquí es multiplicación. Exponenciación tiene dos ramas, multiplicación también. Entonces dibujamos esos elementos. Aquí va la suma, aquí va la división, aquí va el 5, aquí va el coseno. Déjenme escribirlo bien. Aquí va el coseno. Y vamos avanzando poniendo las ramificaciones a los que corresponden. Entonces la suma es binaria, tiene dos ramas. Aquí va un 4, aquí va una y, aquí va en la división 3 y aquí un 4. En el coseno va una suma. Entonces seguimos avanzando. La suma es binaria, por lo tanto le ponemos dos ramas. Aquí va el 7, aquí la multiplicación y dos derivaciones. Aquí va el 6 y aquí va la variable x. Ahí está, ya hemos colocado esos árboles y borramos. Y hemos terminado de leer la expresión posfija. Entonces este es el resultado, el árbol generado a partir de la expresión posfija. Saludos cordiales.